Buenas noches, hermanos. Bienvenidos al estudio de este miércoles. Vamos a estar hoy entrando en el libro de Efesios, pero por ahorita yo quiero que abra su Biblia en Génesis capítulo 1 y vamos a leer los versículos 1 al 3. Génesis capítulo 1, de 1 al 3. Welcome to our Wednesday night Bible study. I'd like to invite you to open your Bible to the first book of the Bible, Genesis, and we'll be reading chapter 1, verses 1 through 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Padre, en esta noche queremos darte gracias porque tú eres un Dios que trae orden en un mundo desordenado, en un mundo que está en tinieblas, en un mundo vacío. Y queremos, Señor, que tu luz brille en este lugar, en nuestra nación, para que la gente pueda ver la luz de Cristo y convertirse de sus malos caminos. Señor, te pido tu bendición sobre tu pueblo, tu protección y tu provisión. Y te lo pido todo en el dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Enseguida tenemos unos cantos de alabanza. Buenas noches, hermanos, bienvenidos al servicio de hoy. Qué bueno que nos está acompañando y esperamos que este tiempo pueda ser un tiempo de alegría cuando hacemos nuestras alabanzas a Dios, que nos traiga gozo a nuestro corazón y también paz. Te bendeciré en la tierra que fértil es, lugares de leche y miel, te bendeciré. Lugar de desolación, cruzando el desierto estoy, te bendeciré. Si derramas bendiciones, te alabaré. Si permites aflicciones, también lo haré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré, mi Señor, tu glorioso nombre hablaré. Te bendeciré a gozar de prosperidad, cuando todo muy bien me va, te bendeciré. Te bendeciré, sin seguirte voy a sufrir, si por ti tengo que morir, te bendeciré. Si derramas bendiciones, te alabaré. Si permites aflicciones, también lo haré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, tu glorioso nombre alabaré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, tu glorioso nombre adoraré. Un día tú darás, un día quitarás, mas yo siempre diré que te bendeciré. Un día tú darás, un día quitarás,
te bendeciré, mi Señor, tu glorioso nombre adoraré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, tu glorioso nombre adoraré. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que hoy tú también puedes gozar siempre de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y su amor llevarás a la humanidad. Que Dios les bendiga, hermanos. Esperamos que esas alabanzas sean bendición, que nos puedan traer esa paz y ese gozo, y que tengan una buena tarde. Bueno, hermanos, aquí estamos de nuevo y les invito que abran su Biblia en el primer capítulo de Efesios. Vamos a estar ya entrando en este estudio. Efesios contiene 6 capítulos y hoy vamos a tener una introducción a la carta de Efesios con unos probablemente 2, 3 versículos que vamos a estar viendo para comenzar. We're going to be starting in our study tonight in the book of Ephesians, the letter that Paul wrote, and he's going to be sharing with us some of the things that we need to know as Christians, the blessings that we have and the things that God has done for us. So let's get started. Vamos a comenzar. Esta es una introducción a la carta de Efesios. La carta a los Efesios, hermanos, fue escrito por el apóstol Pablo. Así como lo lea ustedes ahí en el versículo 1, que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. So we see here in chapter 1, verse 1, that Paul is the author of this letter. I, Paul, write this letter. So we see that right off the bat. There's no doubt who wrote the letter. No hay duda en quién escribió esta carta. También el mismo capítulo 3:1 dice lo mismo. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesús Cristo, por vosotros los gentiles. Y 4:1, y pues yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno
de la vocación con cual fuiste llamado. Y el 6:20 dice, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces Pablo es el autor, es el apóstol, y él está en muchas veces pasó tiempo en la prisión, en la cárcel. Y es donde él está escribiendo esta carta. De la carta está en la prisión. Hay Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, son las cartas que Pablo escribió mientras que estaba en la cárcel. Entonces vemos esto, hermanos. Éfeso era el capital de la provincia romana de Asia, que hoy en día se conoce como Turquía. Aquí estaba una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ahí estaba o se encontraba el templo de Diana, Artemia. Entonces eso lo puede uno ver, y si lo quiere saber dónde se habla de este templo, está en Hechos capítulo 19, de versículos 23 a 41. Doy esa referencia nomás para que cuando tenga tu tiempo, tú puedes leer Hechos 19, 23 a 41. And so Ephesus was the capital of the Roman province, and it is known today as Turkey, and it's there where you find one of the seven great things, okay, that of that time, which was the temple of Diana, which was actually the temple of where they had the priests that were women. They had prostitution there in the temple, and that's who their god was. Okay, entonces vemos aquí que este templo de Diana era famoso y tenía la reputación, los sacerdotes tenía la práctica de tener el templo, y es donde se glorificaba la vida sexual, tenía la prostitución, tenía ahí en ese tiempo. La ciudad era un gran sede de cultura. It was a great center of education, culture, and a very famous library they had there in that city. Okay, and then they had a theater, outdoor theater, amphitheater, that seated about 25,000 people. Tenía también, hermanos, como dije, es un sede de cultura, de educación, y una famosa biblioteca, y un anfiteatro con capacidad de 25,000 personas que podían caber en ese lugar. Era un centro comercial con un próspero negocio de fabricación de estatuas. Y hacían estatuas de la diosa Diana, ¿ok? Y entonces, y con puerto muy cercano, que era muy activo, ¿no? They had a port also where it was very active ships. They did trading from all around the known world at that time. Hicieron comercial, hermanos, de muchos lugares del mundo de ese tiempo. Y es ahí donde Pablo ministró por 3 años. Y esto se puede leer el ministerio que Pablo tuvo ahí en Hechos capítulos 19 y capítulo 20. Si usted quiere saber cómo él hizo la obra y cómo comenzó la obra ahí en Éfeso, donde encontró intensa oposición satánica al evangelio, al mensaje de Pablo. That's where he encountered the greatest opposition of these satanic worshipers that came up against the gospel. Okay? Y si quiere saber eso, abre su Biblia en Hechos capítulo 19. Let's go to Acts chapter 19. Hechos 19. Versículo 9. Hechos 19:9.
Pero endureciéndose algunos y no creyeron, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de un llamado Tirreano. Entonces vemos aquí la oposición que él tenía. También en 1 Corintios, capítulo 16, en 1 de Corintios, capítulo 16, y vamos a leer el versículo 8 y 9, los versículos 8 y 9. 1 Corinthians 16, verses 8 and 9. Okay. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. He decided to stay there in Ephesus, even among the opposition that was coming against him, because he felt that that's where God wanted him to be. Él decidió quedarse en Éfeso, aún en medio de todo ese actitudes contra él, esos ataques personales satánicos que estaba oponiendo el ministerio de Pablo y el Evangelio. Entonces, después de sus, dice, así fue por un ministerio muy efectivo, él, porque tuvo muchos convertidos. Ya había un grupo ahí, hermanos, de creyentes. Quizás dice algunos que fue porque en el día de Pentecostés en Jerusalén había mucha gente de muchos lugares, incluyendo ahí de Éfeso y en Roma y todos esos lugares, que cuando regresaron a sus lugares, a su país, entonces ellos se quedaban y se formaban un grupito. Y Pablo encontró a esos creyentes ahí y comenzó a trabajar con ellos, instruirlos, discipularlos. Entonces vemos la importancia del discipulado, ¿no? And so Paul found a little group of people who were believers and started working with them and discipling them. And we can see that as he taking care of them, ¿no? Hubo muchos convertidos, como dice en 1 Corintios 19, okay? Hechos 19. Entonces vemos aquí, hermanos, después de sus saludos iniciales, aquí vamos a Éfeso otra vez. Open your Bibles to Ephesians chapter 1. Okay. Efesios capítulo 1. Y la salutación ahí lo vemos, hermanos. Los versículos 1 y 2. We see the greeting that he puts out there. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí, Pablo describe las bendiciones recibidas dado a nosotros por Dios. Okay? We see that Paul is now going to tell us about the blessings that we have in Christ Jesus, given to us by God the Father. Entonces, estas bendiciones nos han sido dado por nuestro Padre Celestial. Entonces, aquí dice en Efesios capítulo 1 de 3 al capítulo 3, 21, son los donde vamos a estar concentrando la mayoría de los estudios que vienen. Ahorita no vamos a leer todos esos versículos. Y la conducta apropiada del creyente, como dice Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Está hablando a nosotros que debemos, si nosotros hemos aceptado a Cristo, entonces necesitamos andar en una manera digna de ser llamados hijos de Dios.
Okay, if we accepted Christ, Paul is telling us that in his letter that if we are believers, then we ought to walk worthy of our calling. We're called to be sons of God. And sons of God live different than the sons of the devil. Okay? There's a difference there. Los hijos de Dios, hermanos, vive y se comporta en una manera diferente de los hijos de Satanás. Porque en realidad no más tenemos dos amos, ¿no? Dios y Satanás. ¿Quién es nuestro amo? Who's our Lord? Okay? Is it God or is it the devil? Who are you obeying? Who are you following? ¿A quién está obedeciendo? ¿A quién está siguiendo? Entonces eso te va a decir quién es tu amo, ¿no? Entonces para nosotros como creyentes necesitamos andar en una manera que traiga honra y honra al Señor, ¿no? We need to walk in a way that brings honor and glory to God in our lives. Entonces vemos aquí, hermanos, que Él nos va a estar diciendo de las bendiciones y la conducta apropiada de cada creyente, las bendiciones, la promesa por medio de Cristo y Cristo como es nuestro modelo, es nuestro ejemplo. Christ is our example. He's our model. He wants us to be conformed into the image of His Son, Jesus Christ. Dios quiere que nosotros seamos conformados, moldeados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y eso es muy importante. Entonces también, hermanos, aquí habla de la conducta apropiada de la iglesia. Implica tanto actitudes como acciones. It's also going to address the church. Okay, what is the behavior? How is it that the church supposed to be? What is our attitude towards the things and our actions that we take towards the things in our lives? Entonces vemos eso. Todas las iglesias, hermanos, irán bien seguir a sus enseñanzas. The whole church would benefit, would do good if we would follow the instructions of the book of Ephesians, because it talks to the believer, to the church, and to us as leaders of the church as well. Entonces vamos a ver, versículo 1. Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo era un judío. Era un fariseo. Fariseo de los fariseos. Tuvo su enseñanza bajo Gamaliel, uno de los rabís maestros que era más conocido en ese tiempo. De tribu de Benjamín, circuncisado el día 8, okay, día 8. Entonces nosotros vemos aquí que Pablo era muy educado, muy religioso, fanático en seguir la ley de Moisés. Cuando él comenzó a oír de este movimiento de nuevo camino, the new way, the new road, the new life, él se enojó. Y estaba él siguiendo a estos cristianos, llevándolos a la cárcel, dando la aprobación de muerte de Esteban, de seguro, y quién sabe quién más. Él estaba muy celoso, pensando que estaba haciendo un favor a Dios. Y así son mucha gente que son religiosos, que tiene su religión, pero no tiene una relación con Dios. ¿Okay? Porque la religión, hermanos, es un esfuerzo del hombre tratando de alcanzar a Dios. El cristianismo, hermanos, es Dios bajando y alcanzando al hombre, levantando al hombre de su estado triste que estás. So, Paul was a very religious, zealot Jew, Hebrew, a Pharisee of Pharisees, a keeper of the law. He was jealous for the things of God. He wanted to do away with the Christians because he thought they were heretics. And that's what happens when you have a religion. You become fanatic in your traditions, in your ceremonies, and your things, even if they're not right. Okay, and he wanted to do away with them. So he was
thinking he was doing a favor to God. And sometimes I think we act like that, like we're doing God a favor, okay? You know what religion is? Man trying to reach out to God in his own way. But Christianity is God reaching down to us, because there's no other way but to come through Jesus Christ, our Lord. Entonces Pablo era apóstol. Aquí Pablo declara que su autoridad como apóstol vino no por él mismo, sino por la voluntad de Dios. Paul did not become an apostle because he desired to be one, that he wanted to be one. No. He became an apostle because God called him to be an apostle. It was the will of God in his life for him to be an apostle. It's not something that you wake up one morning and say, oh, I'm going to be an apostle today. No. No es algo, hermano, que uno desea que se levante un día y decide, oh, yo creo que yo voy a ser el apóstol hoy. No, tiene que ser un llamado de Dios. It has to be a call of God on his life. And God called Paul on the road of Damascus. And he said, I've selected you. I've elected you to be my servant, my messenger to a new people, the Gentiles. He was going to be the preacher to the Gentiles, not to the Jews. They had Peter, James, John, and all those other apostles. But who was going to go to minister to the Gentiles? Paul was. So, vemos aquí que Pablo fue escogido por Dios para hacer un trabajo específico, un ministerio entre los gentiles. Y él fue apóstol no por su propia voluntad, pero por la voluntad de Dios. La palabra apóstol significa uno que es enviado. The word apostle is one who is sent. In a sense, you and I, in that sense, can say we're apostles because God has sent us to go into the world to preach. Okay? Jesus had a title apostle because God sent him to the world to redeem the world. So, es uno que es enviado. Okay? It's one who is sent. And you and I have been sent by God to be his messengers today. How much we need that message today, you know? That gospel of good news, that God has a plan for our lives. Qué tan importante es tener ese mensaje hoy en día, el evangelio, las buenas nuevas, que Dios nos ama y tiene un propósito para nuestras vidas. También aquí dice a los santos, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Ahora, esa palabra santo, simplemente para nuestro contexto, quiere decir que los que son apartados para Dios. That word holy and faithful is referring to one who is not necessarily canonized by a church and made them holy and made them saints. No. You and I are saints. Why? Because we're holy? No way. We're not holy. Tú y yo somos santos. ¿Por qué? Porque somos santos como Dios en ninguna manera. Eso quiere decir que tú y yo hemos sido apartados, escogidos para los usos de Dios. It means that you and I have been set apart by God to be used by him. See, that's what holy means, to be set apart from. From what? From the world. To what? To serve God. Okay? Entonces vemos eso, que tú y yo hemos sido llamados a ser santos, apartados del mundo, para servir a nuestro Dios y para que Dios nos use. Entonces vemos aquí, se refiere a aquellos que Dios ha apartado del pecado y hecho santos por medio de la fe en Cristo Jesús. Aquí también, hermanos, entonces vemos aquí una de las bendiciones que vamos a estar viendo. Es de versículo 3, dice, bendito
sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. Versículo 4, según nos escogió. Entonces, vemos aquí, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos ha escogido del montón y nos ha separado para Él. Nos ha distinguido de entre los demás. Okay, He's distinguished us from everybody else. He's chosen us. What does that word chosen mean to be? I know, I'm looking to the side. Okay, but what does it mean? Que Él, that He has chosen us. ¿Qué quiere decir que nos ha escogido? Antes de la fundación del mundo. Antes de la caída de Adán y Eva. Antes de la creación. Antes, en los tiempos eternos, Dios nos había escogido para sus usos, para ser santo y sin mancha delante de Él. Okay? Usted cada día hace decisiones para escoger. Okay? Every day we make decisions to choose. We choose, okay? And God chose us even before Adam and Eve sinned, even before creation, even before anything else. In eternity past, He chose you and me to be His. What a blessing that is. Qué bendición es eso, ¿no? Ejemplo de cómo escoger. Unas veces, ejemplo de un traje o vestido, ¿ok? Mira unos cuantos, se trata algunos para ver si cuál te queda mejor. Entonces, después de tratar unos 2 o 3, o 4 o 5, no sé cuántos tú necesitas para saber cuál que escoger. Pero al fin de todo, usted escoge uno. Entonces, él puede decir que ese vestido o ese traje fue escogido por usted. Igualmente, hermano, Dios nos ha visto, nos ha escogido entre todos y dice, este es. Y vamos a explicar un poquito más adelante lo que eso significa. No significa que Dios escoge a algunos y a otros no, porque Dios nos desea que ninguno se pierda, más que todos vengan al conocimiento de su Hijo Jesucristo. Okay, so we're going to see that you and I make decisions to choose. You go to the store, especially ladies, they want to try 3 or 4 dresses, and they want to try the shoes to see if they match and all that. And after it all said and done, they choose one. Most of the time, they might choose 2 or 3 others, but most of the time, you decide on one. So you chose that dress among others. Okay? And so God looked down and saw us, and He chose us among others. Okay? But that doesn't mean that God only chooses those who He wants to save and the rest can go to hell. No. Okay? That God decides that no one should perish, but that all come to the saving knowledge of Christ. For God so loved the world, not just the chosen, He loved the world, that whosoever believes in Him shall not perish. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo, para todo aquel que en Él cree no se pierda. Todo aquel, ¿quién? Todo. Pero tú y yo tenemos que escoger, aceptar o rechazar. Entonces vamos a ver otras cosas más adelante sobre este pensamiento. Pregunta, ¿cuándo nos escogió? ¿Qué fecha? ¿En qué tiempo? ¿Cuando nos convertimos? ¿O cuando nacimos de nuevo? ¿Okay? No, Él nos escogió, como yo dije ya, antes de la fundación del mundo.
So I have a question. When did he choose us? When we were converted? When we were born? Huh? When we came into this world? No, even before we came into this world. Before the foundation of the earth, he has chosen us. En su presencia divina, hermanos, Pedro, en el segundo versículo de su epístola, Dios nos eligió en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de la creación, antes de la caída, Dios nos vio perdidos, necesitados de salvación. Even before sin, Adam and Eve sinned. Even before that, he knew, he saw us as sinners. Nuestra elección no fue improvisada, no fue producto de un impulso espontáneo de Dios. No fue una sorpresa para Dios. Cuando Adán y Eva pecó, no era una sorpresa para Dios. When Adam and Eve sinned, God wasn't caught off guard. It wasn't a surprise to him because he already made provision for it before the earth was formed. No fue sorpresa para él porque ya hizo una provisión para eso, hermanos, antes de la fundación del mundo. Okay? Ya la redención, ya la salvación estaba ya en los planes de Dios desde el principio. Y cuando Adán y Eva pecó, Dios no dijo, ups, yo no sabía eso. Porque Dios es omnisciente y sabe todas las cosas. Y en esa omnisciencia, Él también sabe quién son los que le van a escoger y quién es lo que lo van a rechazar. He is all-knowing. Adam and Eve, when they sinned, God didn't say, oh, I didn't see that coming. I didn't know that. Yes, He did. God is omniscient, that He knows all things. You know? And so in His all-knowing ability, He knew those who were going to accept Him and those of who were going to reject Him. Okay? He knows it from beginning to end. There's nothing that we can hide from Him. Entonces vemos eso, que Él nos escogió antes de todo eso, antes de la creación. Nuestra elección no fue, como yo dije, de una sorpresa. Esta profunda verdad me da seguridad, hermanos. This truth is a profound truth. It ought to give you a sense of security. Okay? I am saved and secure in the hands of God. Yo soy salvo y seguro en las manos de Dios. Romanos dice que nadie nos puede quitar de las manos de Dios. Okay? Romans tells us there's nothing that can separate us from the love of God. That gives me security. Okay? Something that we all need to have, something that we know for sure is never going to change. Okay? Entonces vemos aquí, hermanos, Dios no me puede haber elegido en vano. God could not have chosen me in vain if it was only going to be for a short time. If I was to be perfect from the moment I accepted Christ to the day I died, that I'll never sin again. God didn't choose me like that. Okay? Even He saw beyond my faults and my needs, you know. He saw my need. Dios no me hubiera escogido, hermano, si era nomás por un tiempo, nomás, para que yo desde que nací de nuevo hasta me muero, que nunca jamás peco yo. No, hermano, yo sabía que iba a pecar, que iba a caer. ¿Okay? Aún así, Él nos ama y quiere que nosotros estemos seguros en sus manos. Dios no me hubiera escogido, hermano, elegido desde la eternidad para que sea suyo por un tiempo nomás. Me escogió para ser Él, para Él por siempre, para siempre.
por toda la eternidad. Okay? God chose. People who say that you lose your salvation, then God doesn't know everything. Okay? Because if you can lose your salvation, and God's promising you eternal life, and that you're going to be with Him forever, okay? Which one is it? Okay? God made provision for our sins in the blood of Jesus Christ that covers us from all sins. Dios hizo provisión por nuestros pecados en la sangre de Cristo Jesús, que nos cubre nuestros pecados. Sin la remisión de sangre no hay perdón de pecado. Pero Dios derramó la sangre de su Hijo sobre nosotros. Y ahora cuando Dios nos mira a nosotros, nos ve perfecto en nuestra posición. Quizás no en nuestra práctica, porque estamos en el proceso de llegar a ese estado de perfección. Pero hasta que lleguemos ahí, ya Cristo pagó por nuestros pecados. Christ already paid for our sin. Does that give me a license to sin? No. ¿Eso me da licencia de pecar? No. Y el que piensa así no es nacido de Dios. If you think that way, now I'm saved, now I can keep on sinning, you're not born again. That's not of the Holy Spirit. That's of the devil. He's fooled you to thinking that you can go on living the way you were living before and that you're okay with God. Okay? Te ha engañado si tú piensas que tú puedes seguir viviendo tu vida vieja, supuestamente siendo ya nuevo, y el diablo te dice, estás bien, estás engañado, hermano. Usted necesita nacer de nuevo, porque cuando uno viene a Cristo hay un cambio en nuestra vida. De modo si alguno está en Cristo, es una nueva persona, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Therefore, if anyone be in Christ, he is a new creation. The old things passed away, behold, everything has become new. Okay? Entonces vemos aquí todo eso, hermano. Lo que Dios ha estado haciendo por nosotros. Dios nos invirtiera la sangre preciosa del Cordero. Dios no me sellará del Espíritu Santo para después el maligno se burla de él. Okay? We see that God has given us His Spirit. He has sealed us with His Spirit, His Holy Spirit. He wouldn't have done that just so that the devil can make mockery of Him and saying, you weren't able to save this guy forever. Okay? Entonces vemos aquí, Dios me ha sellado por el Espíritu Santo. Romanos 8, 26 a 30. Vamos a Romanos 8. Let's go to Romans chapter 8, 26 to 30. Romanos 8, 26 a 30. Y vamos a leer esos versículos. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también lo predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, déjame dar la vuelta aquí. Estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces vemos aquí que Dios dice a nosotros que hemos
sido escogidos, predestinados ¿a qué? A ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. He has predestinated us to what? To be conformed into the image of his Son, Jesus Christ. And that's what he's going to touch on in chapter 4, the purpose of our being predestined by God, so that we can become to the measure and stature of Jesus Christ, our Lord. Entonces nosotros vemos aquí la importancia. Pablo no dice que Dios nos conoció, predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó, que nada y nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, si no era cierto. Okay? If that wasn't true, then it wouldn't be in the Bible. But nothing, not even you, can take yourself out of the hand of God. You know, I have 3 children, 2 boys and a girl. Yo tengo 3 hijos, 2 hombres y una niña. La llamo niña, es mi niña, mi hija. Ellos, si un día decide venir a mí y decirme, "Pap, ya no soy tu hijo, ya no quiero nada que ver contigo, tú no eres mi padre", ¿sabe qué? Ellos lo pueden decir hasta sus caras se cambia al sur, pero el hecho es hecho. Son mis hijos y nada puede cambiar eso. No importa cuánto lo niega ellos, el hecho es que son mis hijos. Okay? I have 3 kids, 2 boys and a girl. If someday they decide, "Dad, we don't want nothing to do with you, you're not our father, we're not your sons, we're out of here." You know what? That's okay. The fact is, they're still my sons. They're still my children, because they were born into my family. Han sido nacidos en mi familia. Y no puede dejar de ser nacidos de mi familia. They cannot be undone for my family. They will always be my family. Maybe the relationship won't be right, but they'll always be my children. And God's saying, "My son died for you. You're born again. You're in my family, and you will always be in my family." And when we disobey God, and we're not following his will, he has a way of chastising us, bringing us back to where we belong, si somos hijos de él. Okay? Entonces, cuando nosotros estamos desobedeciendo al Señor, no siguiendo a él, no haciendo la voluntad de Dios, Dios tiene manera de disciplinarnos, hermanos, y llamarnos, a traernos de nuevo a nuestro lugar donde debemos estar. Si no, nos llama a estar en su presencia para no seguir dando mal testimonio. En Juan, en la primera carta de Juan, dice que hay un pecado que se comete que no es de muerte, pero sí hay un pecado que lleva a la muerte. Y él está hablando a la iglesia. ¿Okay? Entonces vemos aquí la importancia de estar en una relación correcta con el Señor. ¿Cuáles son esas bendiciones? Bueno, vamos a tratar de ellos en el siguiente estudio que vamos a tener. Okay? We're going to go ahead and look at those blessings that we have in Christ Jesus in heavenly places. Our blessings are there in heaven, and they're for us to receive right now. Okay? Esas bendiciones que Dios tiene en los lugares celestiales son ahí reservadas para nosotros, y lo podemos aplicarlos cuando lo necesitamos en nuestra vida. Así que para el próximo estudio, hermano, vamos a estar viendo esas bendiciones que tenemos. Pero por lo pronto, déjame leer los que tenemos. Nos escogió, nos predestinó, nos hizo acepto, nos redimió, nos perdonó, nos impartió la abundancia y riqueza de su gloria,
nos impartió el conocimiento del ministerio de su voluntad, nos hizo herederos y nos ha sellado con tu Espíritu Santo. 9 bendiciones ahí que tenemos en esta lista. Y vamos a estar viendo, si no uno por uno, 2 o 3 a la vez, para que podamos ver lo que nosotros tenemos por parte de Dios. We'll look at these 9 blessings that we have, maybe not one by one, maybe 2 or 3 at a time, but we want to see what our blessings are. You know, sometimes we just don't know what God has for us. Muchas veces ni tenemos en mente lo que Dios tiene preparado para nosotros. La Biblia dice que a veces es duro, difícil entender todo lo que Dios tiene preparado para uno. Okay? Sometimes it's so hard to realize that God is able to give us much more than what we ever dream or ask of. He's able. Él es capaz de hacer mucho más de lo que nosotros pensamos. ¿No? Entonces, debe concluir con esto, okay? I just want to finish up with this one thought, okay? God loves you. Dios te ama y te quiere bendecir. Un ejemplo, una ilustración de ser ignorante de lo que uno tiene. I just want to close with an illustration of not being aware of what we have. Había este campesino allá en Texas que estaba ya en tanto deuda, estaba listo para perder su propiedad, tenía una propiedad grande, casa grande, ya no podía pagar los pagos, no había ninguna manera de salvar su propiedad. Pero antes de que el banco cerró la reposición de la propiedad, llegó una compañía y le pidió permiso, si le dan permiso para ver si hay petróleo en su propiedad. Y él dio el permiso, y estaba ellos tratando a ver si hay petróleo aquí, acá, y por fin, el último esperanza, y que dijeron, si aquí no encontramos es que no hay nada. Entonces, al fin, brotó. El petróleo se explotó y estaba saliendo y saltando del hoyo y todo eso. ¿Sabe qué? Salvó su casa, salvó su propiedad, hizo multimillonario. ¿Okay? Pero él no sabía. Estaba listo para perder todo, pero no sabía lo que él tenía en la mano. A veces así somos nosotros. Tenemos tantas riquezas que Dios nos ha dado, pero no nos apropiamos porque no sabemos que lo tenemos. Okay? This guy had a farm, and he was about to lose his farm and lose his house. He was about to lose everything, and they were going to close on his property, and back there in Texas. And the company came by and asked him, can we search to see your property, if there's any oil in your property? And they kept digging here and there and there. They couldn't find anything. They finally said, we're going to try one more time. If we don't find anything, there's no oil here. On that last try, the oil just gushed out of the ground, and it's just coming out and coming out. And you know, that guy paid off his house, paid off the property, became a multimillionaire. And he just was about ready to lose everything because he was ignorant of the fact of the riches he had already on hand. Okay? And that's how we are sometimes with the spiritual blessings that God has for us. We're not aware of those blessings. And those are blessings that make our spiritual life rich. God bless you. Que Dios te bendiga. Hasta el domingo, hermanos, a las 11, ahí en la propiedad de Lakeview. Algunos va a tener una sorpresa cuando llega, va a ver la iglesia un poquito diferente. Espero que sea de bendición para todos ustedes, ¿ok? Llámanos si tienen una necesidad y con confianza aquí estamos para servir. Que Dios los bendiga. Amén. Buenas tardes, hermanos. Aquí estamos otra vez listos, ¿verdad? Para las peticiones de oración.
En este momento que quisiera yo que siguiéramos la primera petición, pues sería para la hermana Rosa Barbosa, ¿verdad? Ella le han estado haciendo unos tratamientos de su ojo y parece que van a seguir esta semana también haciéndole unos tratamientos. Está en bastante dolor y también ha tenido otros problemas de salud. Así que hay que orar mucho por ella, ¿verdad? Y por el hermano también, ¿verdad? Que también puedan muy pronto recuperar. Por el esposo de la hermana Barbara, vamos a seguir orando por ellos, ¿verdad? También por mi hija, a Mónica, ¿verdad? Que todavía parece que ha tenido problemas eso de arreglar los papeles, ¿verdad? Para sus hijos. Y las esposas de pastor que están teniendo también problemas de salud. Y aunque sí hemos tenido victorias, las hermanas han tenido victorias, mejor dicho, de varias razones, de varias cosas que el Señor ha estado obrando en sus vidas, pero hay que seguir orando por las hermanas. También estamos pidiendo, hermanos, que oren mucho por el servicio que vamos a tener este domingo, ¿verdad? Que podamos todos asistir a las 11 de la mañana, ¿verdad? Y que el Señor dirija todo, ¿verdad? Y que sea de bendición para todos los hermanos. También tenemos una conocida que se llama Natalia Irales. Es una hermana que perteneció a nuestra iglesia por muchos años, pero después se movió su familia cerca de Mexicali. Y ella está pidiendo oración por Mexicali, ¿verdad? Porque parece que el coronavirus ha estado muy fuerte allí, muchas personas falleciendo. Y pues ella pide oración por las personas allí en Mexicali. Hasta ahorita su familia ha estado bien, solo que pues también pide ella oración por su hija, sus dos hijas que viven aquí en Victorville, y una de ellas se va a graduar de enfermera, ¿verdad? Y la otra también acaba de encontrar un trabajo y pues ella se llama Evita. La primera, la que se va a graduar, se llama Mara, y la segunda, que necesita oración, se llama Evita. Y yo sé que algunos quizás se acuerden de Evita, ¿verdad? Y que el Señor la guíe y la ayude. También, hermanos, hemos tenido una situación por toda la nación, ¿verdad? De estas demostraciones que han estado pasando y la destrucción de propiedades, que el Señor traiga una calma a nuestra nación, que, ¿verdad? Que también puedan estas personas ya parar todo lo que están haciendo, este desastre. Así que hay que orar mucho por eso, hermanos. También por la hermana Minerva, ella pide oración por su hija Teresa y por su esposo Wes, porque ellos están en el proceso de moverse hasta Texas, para que puedan moverse sin problemas, ¿verdad? Y tener un viaje seguro al llegar, de camino, pues. Y también vamos a seguir orando por el hermano Raúl para que se pueda recuperar pronto, ¿verdad? Parece que lo van a hacer ya caminar al hermano, así que ese dolor pueda irse, ¿verdad? Que el Señor lo toque completamente y lo sane. Así que tenemos varias peticiones, hermano, y voy a pedirle en este momento que mi esposo venga y ore por estas peticiones. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, ya hemos oído las peticiones que hemos traído esta noche y vamos a orar por ellos en este momento. Padre Santo, venimos ante tu presencia dándote gracias, Señor, porque tu palabra nos exhorta a clamar a ti, de traer nuestras peticiones delante de tu trono de misericordia.
Estamos pidiendo en favor de nuestros hermanos y amigos que tienen necesidad de un toque de sanidad de tu santa mano, Señor, sobre su cuerpo y su enfermedad. Primeramente, Señor, queremos llevar a nuestra hermana Rosa Barbosa, Señor, que tú le puedes ayudar con el problema del que tiene con el ojo y los otros exámenes que le van a estar haciendo, Señor. Te pido, Señor, que también por el esposo de la hermana Barbara Ed, estamos esperando oír buenas noticias pronto, Señor, que él puede ya estar de suficiente bien de su salud para poder regresar, estar en casa con su esposa. Por nuestra hermana Natalia, Señor, que pide oración por sus hijas. Señor, la Mara que ya está graduando, va a ser enfermera, Señor. No sé si ya tiene trabajo, pero si no tiene, abre puertas para que pueda trabajar. Y gracias que Vita está trabajando y ponemos a ella y su salud físico y espiritual en tus manos. También, Señor, por mi hija Mónica, que todavía no han podido agarrar una cita con el Departamento de Servicios Sociales de México, de Tijuana, para poder arreglar los papeles de nuestros nietos. Así, Señor, que abre puerta y que pronto ella puede obtener los papeles para que pueda entrar y salir y visitarnos, Señor, acá. También, Señor, por todas las esposas de los pastores de nuestras iglesias, en nuestra asociación, Señor, que conocemos, las ponemos en tus manos. Ya tú has manifestado tu poder en algunas de ellas ya, y Señor, esperamos por los demás que tienen sus situaciones delante de ti, Señor, y sus peticiones, y también por sus iglesias. También, Señor, te pido para nuestro servicio este domingo que vamos a tener a las 11, Señor, que va a ser el primer servicio ya después de una ausencia de más de 2 meses. Queremos, Señor, hacer un servicio de alabanza y de gratitud por tu cuidado sobre tu pueblo, Señor. También, Señor, por la situación que estamos viendo cada día por los últimos 4 o 5 días. Todos estos que están haciendo desastre y que está quemando negocios, robando, quebrando ventanas, Señor. La destrucción de propiedad y de vidas también, Señor. Estos pobres dueños de estas propiedades que han trabajado tanto, Señor, para poder seguir adelante en un momento de locura, han perdido todo, Señor. Y algunos ya hasta perdido la confianza y la esperanza. Tenga misericordia, Señor, y que tú, Señor, traiga una calma, Señor. Tú eres un experto, Señor, en calmar las tormentas de la vida, Señor. También, Señor, te pido por mi sobrina, Señor, que Teresa y su esposo Wes, que hacen este viaje, este cambio en sus vidas, de moverse de California para Texas. Señor, que tú los proteges en el camino y que el trabajo y el lugar donde ellos ya han comprado sea un lugar seguro para ellos también, Señor. Y Señor, queremos seguir sobre todo también orando por nuestros ancianos que están enfermos. Y Señor, queremos que tú pon tu mano sobre sus vidas y darles salud que necesitan. Y especialmente ahora también, Señor, por nuestro hermano Raúl Sinagua, por su pronto recuperación y que pronto puede él estar en casa con su familia. Y yo sé que va a tomar un tiempo para recuperarse completamente, pero tenemos fe y confianza en ti, que para ti nada es imposible. Aún así, Señor, si tú decides y si tú quieres,
ya lo puedes levantar con un milagro. Y lo creemos porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y todo esto, Señor, te lo pido en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Los esperamos el domingo a las 11. Vamos a despedir esta noche de este estudio con una oración. Gracias, Señor, te damos por este estudio sobre la carta que escribió Pablo a la iglesia en Éfeso. Señor, que podemos aprender lo bonito y la profundidad de las bendiciones que tú tienes para tu pueblo en esta carta que escribió Pablo. Y Señor, que la ponemos en práctica, que no seamos solamente oidores de tu palabra, pero también hacedores. Bendice a tu pueblo y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta el domingo, hermanos, a las 11, allá en la iglesia de Lakeview. Que Dios los bendiga.